Los cementerios guardan historias que no están escritas en las lápidas, historias que solo se atreven a contar quienes han estado ahí en la oscuridad cuando el silencio se vuelve más fuerte que los pensamientos. Esta noche quiero contarte experiencias reales que ocurrieron en los panteones más aterradores de México. Yo no buscaba espantos ni aparecidos, solo quería entender por qué ese lugar me llamaba tanto la atención cada vez que pasaba cerca. El Panteón de Santa Paula está justo junto al Museo de las Momias, y aunque muchos van a ver los cuerpos petrificados, yo me sentía atraído por las tumbas de lado, viejas, desmoronadas, cubiertas de musgo, como si ahí el tiempo hubiera dejado de correr. Fui una tarde, casi al anochecer. No había nadie más, solo el murmullo lejano de los coches bajando por la calle, el viento frío colándose entre las cruces y ese olor entre flores secas y tierra mojada. Comencé a caminar entre las lápidas sin un rumbo claro. Cada paso que daba sentía que algo me observaba, pero no con miedo, más bien como si el panteón me conociera, como si supiera que yo iba a llegar. A la mitad del recorrido vi algo que no entendí. No lo puedo explicar del todo. Era como una procesión, pero no tenía forma definida. No eran personas, era una línea, una especie de sombra que se movía lentamente entre las tumbas más antiguas. No hacía ruido, no parecía buscar nada. Solo seguía su camino como si repitiera un ritual olvidado. Me quedé inmóvil, cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, no había nadie, pero el ambiente cambió. El aire se volvió más pesado. Decidí irme, pero no encontraba la salida. Caminaba y cada camino me llevaba a un rincón diferente. El panteón no era grande, pero en ese momento sentí que no tenía fin. Entonces la vi, una mujer de espaldas, con un vestido negro largo que arrastraba. Estaba junto a una tumba sin nombre. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí. Pensé en pedir ayuda, pero algo en mi instinto me dijo que no lo hiciera. Parpadeé, ya no estaba, corrí. No recuerdo bien cómo salí. Solo sé que cuando lo hice sentí como si me hubieran dejado ir, como si hubiera pasado una prueba, o como si algo hubiera decidido que aún no era mi momento. Desde entonces, cada vez que escucho campanas a lo lejos, mi mente regresa a ese lugar. No tuve una visión, no vi fantasmas, pero ese panteón tiene algo que no se puede explicar, y sé que no fui el único que lo ha sentido. No soy de los que se asustan fácilmente. Me gusta lo desconocido. Por eso cuando me invitaron a un tour nocturno en el Panteón Municipal de Durango, dije que sí sin pensarlo. Llegamos como a las 10 de la noche. Éramos unas 15 personas, todos con linternas. El guía nos dio una charla corta sobre la historia del panteón. Tumbas de más de 100 años, sepulturas sin nombre, y rumores sobre una figura vestida de blanco que se aparecía entre los pasillos. Muchos reían nerviosos, yo no. Al principio todo parecía parte del show. Ruidos entre los árboles, cambios bruscos de temperatura, crujidos de hojas secas, nada fuera de lo común. Pero en cierto punto nos dividieron en grupos pequeños. Era parte del recorrido para hacerlo más inmersivo. Me tocó con 2 personas que apenas conocía. Caminamos por un pasillo que se sentía más antiguo que los demás. Las tumbas ahí estaban rotas, algunas abiertas, otras con nombres ya borrados por el tiempo. Y entonces lo escuchamos. Una risa, pero no una cualquiera. Era infantil, aguda, no tenía emoción, no era risa feliz. Sonaba como si alguien imitara a un niño sin saber cómo hacerlo. Nos miramos. Uno del grupo dijo, seguro es una grabación, pero ninguno de nosotros tenía celular en la mano, ni el guía estaba cerca. Volvió a sonar.
más cerca, y entonces lo vi. No era un niño. Era algo pequeño, sí, pero no se movía como un niño. Caminaba como si flotara apenas unos centímetros del suelo, pero sus pies sí tocaban la tierra. Se perdía entre las tumbas antes de que pudiera alumbrarlo bien. Los seguimos, no sé por qué, fue un impulso. Llegamos a una zona cerrada, nadie más del tour estaba cerca, ni los guías, ni los otros grupos, solo nosotros tres, y esa figura que se desvanecía entre la bruma. En un rincón del cementerio, junto a un muro agrietado, estaba una cruz solitaria, sin nombre, y junto a ella un vestido blanco tirado en el suelo. No parecía viejo, parecía dejado ahí hace poco. Y ahí ocurrió algo que hasta hoy no sé cómo explicar. El aire cambió, se volvió más denso. Se escuchó un murmullo suave, como alguien hablando en otro idioma o rezando bajito. Y luego algo me susurró al oído. No era una voz fuerte, era casi un pensamiento. Aquí no se juega. Sentí un frío seco por la espalda. Uno de mis compañeros gritó, el otro salió corriendo. Yo me quedé unos segundos más. No podía moverme, hasta que algo me jaló del brazo con fuerza, como si me empujaran hacia la salida. No vi a nadie, no vi rostros, solo sombras largas y una bruma que no había estado ahí cuando entramos. Salimos del cementerio casi una hora después. El guía estaba molesto porque no podían encontrarnos. Nosotros solo queríamos irnos. Nunca hablé con los otros dos después de eso. Desde entonces, cada vez que escucho reír a un niño por la noche, siento esa misma presión en el pecho, como si algo me recordara que no debía haber seguido esa risa. Ese lugar no está vacío, tampoco está embrujado, al menos no como en las películas. Solo sé que ahí, en ese rincón, hay algo que no quiere ser molestado, y no lo volveré a hacer. ¿Te ha pasado alguna vez que visitas un lugar hermoso, pero sientes que hay algo ahí que no pertenece? Yo no soy una persona supersticiosa, ni creo en fantasmas, ni en energías, ni nada de eso. Pero hay algo que me ocurrió hace 2 años en el Panteón Francés, en la Ciudad de México. Y hasta hoy no encuentro una explicación lógica. Y te juro que lo he intentado. Fue una tarde de otoño. El sol comenzaba a bajar y yo había ido por recomendación de un amigo fotógrafo. Me dijo que ese lugar era perfecto para practicar con luz natural por los ángeles de mármol, los mausoleos y los detalles góticos que no se ven en ningún otro cementerio. Llevaba mi cámara, una libreta y mucha curiosidad. El guardia de la entrada me dejó pasar con una advertencia extraña. Solo no sé qué después de las 6, después de esa hora, el panteón cambia. Pensé que era una exageración, algo que dicen para espantar a los visitantes. Caminé por pasillos perfectos bordeados de cipreses altos. El silencio ahí no era incómodo, era denso, como si te envolviera. Había esculturas bellísimas, ángeles que lloraban, madonas con rostros tristes, hombres en mármol, de traje, que parecían observarte con juicio. Tomé muchas fotos y en una de esas, al enfocar un mausoleo, noté algo extraño. La puerta tenía un pequeño espejo roto en la parte superior como parte de un diseño ornamental, y en ese espejo juraría que vi a alguien pasar detrás de mí. Me giré de inmediato. No había nadie. Seguí caminando. Me repetí que estaba sugestionado, que era la luz, pero cada escultura comenzaba a parecer más viva. No es que se movieran, no. Es que había un momento al pasar junto a ellas
en que sus ojos parecían seguirte, especialmente una estatua de una mujer con velo. El velo era tan fino, tan detallado, que podía ver la tristeza en sus ojos tallados. Y esos ojos te seguían. Literalmente, el sol bajó más rápido de lo que pensé. Miré la hora, 6:07 p.m. Me apuré hacia la salida, pero el camino me pareció más largo que antes. Y entonces empecé a escuchar algo. No eran voces, eran pasos, paso tras paso, a veces cercanos, a veces detrás de mí, pero cada vez que me detenía no se oía nada. Avancé rápido, doblé una esquina y fue ahí donde lo vi. A lo lejos vi una figura de espaldas, una mujer, de negro como los vestidos antiguos. Caminaba muy lento entre dos mausoleos. Le hablé: disculpe, ¿sabe por dónde está la salida? No respondió. Entonces, como si no pesara, la vi flotar ligeramente, apenas tocando el piso, y desaparecer al doblar hacia una sección cerrada con rejas. Corrí como nunca, pero la puerta principal estaba cerrada con cadena y no había guardia. Busqué señal en el celular, nada. Y entonces me senté en una banca de piedra cerca del ángel con trompeta. Intenté calmarme, respirar, hasta que escuché algo muy claro, un susurro justo detrás de mí, no palabras, solo aire, como si alguien me estuviera respirando en la nuca. Me levanté de golpe y entonces lo noté. El ángel, ese ángel, ahora tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia mí. Antes no era así. Yo lo había fotografiado. Lo recordaba perfectamente. Esa fue la primera vez que sentí verdadero pánico. Ya no podía confiar en lo que estaba viendo. De repente, las esculturas no eran estatuas, eran presencias, figuras que cuando no las mirabas cambiaban y te vigilaban. No sé cuánto tiempo estuve caminando en círculos, pero el panteón ya no era el mismo. Los pasillos parecían repetirse. Las tumbas ya no tenían nombres, solo fechas y símbolos extraños. Hasta que escuché una campana, una sola campanada, y al girarme volví a verla. La mujer de negro esta vez me miraba directo. No tenía rostro, solo un velo flotando suavemente, y lo que sentí no puedo explicarlo. Era como si me jalara por dentro, como si mi cuerpo quisiera caminar hacia ella, aunque mi mente gritara que no. Corrí, grité, y de alguna forma encontré una reja lateral semiabierta. La empujé, me rasgué el brazo con los hierros, caí al suelo y cuando levanté la mirada ya estaba fuera. El guardia estaba a unos metros, me miró y solo dijo: le dije que no se quedara después de las 6. Desde ese día no he vuelto. A veces reviso las fotos que tomé y hay una sola foto donde detrás del ángel puede verse una silueta negra, inmóvil, mirando a la cámara. La foto estaba vacía cuando la tomé, lo juro. Si vas al Panteón francés, admira su arte. Pero nunca olvides que el mármol también guarda secretos. Y algunos despiertan cuando el sol se va. Siempre me han llamado la atención los lugares antiguos, especialmente si tienen historia, o mejor dicho, leyendas. Y si hay un lugar en México que respira misterio, es el Panteón de Belén, en Guadalajara. Una noche de viernes decidí unirme a uno de esos recorridos nocturnos que hacen ahí. La atmósfera era perfecta, niebla ligera, aire fresco y el silencio pesado de las lápidas. El guía,
Un señor mayor con voz grave nos contó varias historias, pero hubo una que me dejó inquieto, la de Nachito, un niño que decían no podía dormir si estaba completamente a oscuras. Según contaban, su ataúd fue sacado varias veces porque siempre amanecía fuera de su cripta. Al final, lo dejaron en la superficie, rodeado de juguetes, para que nunca se sintiera solo. Hasta ahí pensé que era una leyenda más, pero al final del recorrido algo me empujó a quedarme unos minutos más. El guía ya se iba con el grupo y le dije que quería tomar unas fotos. Caminé hasta la tumba de Nachito, que estaba decorada con carritos de metal y muñecos antiguos. Me senté cerca, en una banquita de piedra. Todo estaba en calma, hasta que escuché algo, una risa, suave como la de un niño jugando a lo lejos. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El cementerio estaba vacío y yo no escuché la puerta abrirse ni cerrarse. Me quedé quieto, diciéndome que seguramente fue algún gato o algo parecido. Pero cuando me levanté para irme, noté que uno de los carritos de juguete ya no estaba donde lo vi antes. Estaba a un lado de mis pies. No hice ruido, no me moví bruscamente. Aún así, el carrito había cambiado de lugar. Fue entonces que lo sentí, ese tipo de miedo que no te hace gritar, sino quedarte helado. No volví a hablar de eso con nadie, pero desde esa noche hay algo raro en mis sueños. Siempre aparece un niño parado en un pasillo oscuro. Me extiende un carrito de juguete y me dice, ¿quieres jugar conmigo? Siempre es el mismo tono, la misma mirada vacía. No parece malvado, solo triste, como si nadie hubiera querido jugar con él durante mucho tiempo. No sé si fue mi imaginación, una coincidencia o algo más, pero te juro, ese carrito no estaba ahí antes. Siempre he sido escéptico respecto a las historias paranormales. Sin embargo, una noche en el Panteón Municipal 3 de Ensenada cambió mi perspectiva para siempre. Hace un año, un amigo fotógrafo me invitó a acompañarlo a tomar fotos nocturnas en el Panteón 3. Pasamos por el camino que transitaba del Libramiento Sur a la estación de Policía Oriente. Acepté, pensando que sería una experiencia interesante. Llegamos alrededor de las 11:00 p.m., equipados con cámaras y linternas. El lugar estaba en silencio, solo interrumpido por el crujir de nuestras pisadas sobre la grava. Mientras mi amigo se concentraba en capturar imágenes, decidí explorar por mi cuenta. Me adentré entre las tumbas, observando las lápidas y los arreglos florales marchitos. De repente escuché una risa infantil que provenía de algún lugar cercano. Me detuve, escaneando el área con mi linterna, pero no vi a nadie. Pensando que era mi imaginación, continué caminando. Sin embargo, la risa se repitió, esta vez más cerca. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí regresar con mi amigo, pero al girar vi una sombra pasar rápidamente entre las tumbas. No pude distinguir detalles, pero su movimiento era antinatural. Le conté a mi amigo lo que había visto y escuchado. Él, sorprendido, mencionó que había captado figuras extrañas en algunas de sus fotos. Decidimos revisar las imágenes en ese momento. En varias de ellas aparecían siluetas oscuras que no habíamos notado al tomar las fotos. Intrigados y algo asustados, decidimos retirarnos. Mientras caminábamos hacia la salida, escuchamos lo que parecían ser cánticos lejanos. Nos detuvimos y apagamos nuestras linternas para escuchar mejor. Los cánticos se intensificaron, acompañados de un olor a incienso. Sigilosamente nos acercamos al origen del sonido. Desde detrás de una lápida, observamos a un grupo de personas vestidas con túnicas oscuras, formando un círculo alrededor de una tumba. Tenían velas encendidas y realizaban un ritual
que no logramos identificar, decidimos no intervenir y nos alejamos en silencio. Al llegar a casa revisé las fotos nuevamente. En una de ellas, tomada justo antes de escuchar los cánticos, se podía ver claramente una figura encapuchada observándonos desde la distancia. No recordaba haber visto a nadie en ese momento. Esa noche tuve pesadillas con sombras y cánticos. Desde entonces he evitado pasar cerca del Panteón 3, especialmente de noche. No sé exactamente qué experimentamos esa noche, pero estoy convencido de que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. El Panteón Municipal 3 guarda secretos que quizás sea mejor no descubrir.